Kokujin no Tenkousei, 5W5, 55555555555. Toda persona tiene un límite. Yo alcancé el mío justo ahora. Pero para entender esto, volvamos unos días antes. Una semana antes. Tratar de adaptarme a la escuela fue más complicado de lo que creí, las amenazas de Nao, Kanoko y Ayumu más las constantes visitas de Kaede a la casa del abuelo, me generaron un desgaste mental considerable. Era como si no tuviera un momento de paz, ni en la escuela ni en casa. Cada día, me levantaba con una sensación de pesadez, como si llevara una carga invisible pero inmensa. Las clases pasaban en un borrón, y mi rendimiento comenzó a decaer. Me sentía atrapado, sin salida. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en mis estudios, recibí un mensaje de un número desconocido. La pantalla del teléfono brilló con una notificación, y mi corazón se aceleró al leer el contenido del mensaje. Ven al parque a las 6, solo. Sentí pavor al leer aquel mensaje, pero sabía que no podía ignorarlo. No tenía opción. Me dirigí al parque a la hora indicada. Hiroki. Tengo un muy mal presentimiento sobre esto, pensé con nervios. Al llegar al parque, no vi a Nao o Kanoko. Ni siquiera a Mama o Ayumu. En cambio, él estaba ahí. Kokujin. Miedo, sentí miedo al verlo. Ver a aquel acosador, quien estaba y posiblemente está teniendo relaciones sexuales con las demás. Kokujin. ¿Sorprendido de verme? Dijo con una sonrisa que no mostraba buenas intenciones. Hiroki. No, por favor no, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué putas quieren de mí? Kokujin. Pensé que podríamos tener una charla, Nao me ha dicho que la desafiaste, musitó tronándose sus nudillos, y si la desafías a ella, me desafías a mí. Hablo antes de agarrarme del cuello de mi remera, atrayéndome hacia él bruscamente, capaz esto te enseña cuál es tu lugar, maldito inútil. Recibí un golpe en la mandíbula que me dejó tumbado. El dolor se extendió por mi rostro, y caí al suelo, aturdido. Kokujin. Recuerda esto, Hiroki. Tú no eres nada. Dijo, mirando hacia abajo con desprecio, y si vuelves a desobedecer, las cosas solo se pondrán peor para ti. Con esfuerzo me levanté y lo miré. Solo para recibir otro golpe en el rostro, esta vez más fuerte, que me hizo caer nuevamente al suelo. Sentí un dolor agudo en la mejilla y un sabor metálico en la boca. Kokujin. ¿Vas a seguir desafiándome, Hiroki? ¿O ya entendiste? Dijo con una sonrisa despectiva. Luché por levantarme otra vez, pero mi cuerpo no respondía. Cada intento de moverme se veía frustrado por el dolor y la fatiga. Hiroki. Basta, logré murmurar con dificultad, la voz quebrada por el dolor, por favor. Kokujin. Te digo algo. Me estira del cabello para obligarme a verlo, ¿nunca te vi sangrar? Ya, el miedo se apoderó de mí. Lágrimas comenzaron a salir de mis ojos. Kokujin. Ah, así es como quería verte. Ahora sabes tu lugar. Dijo con una satisfacción cruel en su voz. Hiroki. Por favor, déjame, suplicaba, la voz apenas un susurro entre sollozos. Recibí otro golpe, esta vez en mi abdomen. Sacándome todo el aire. El dolor era insoportable y me desplomé en el suelo, intentando recuperar el aliento. Kokujin. Recuerda esto, Hiroki. No eres más que un insecto bajo mi pie. Dijo con desprecio, dándome una última patada antes de alejarse. Me dejó allí, roto y humillado. Las lágrimas seguían cayendo mientras me encogía sobre mí mismo, sintiendo el dolor físico y emocional. No podía quedarme así para siempre. Sabía que, de alguna manera, tenía que encontrar la fuerza para superar esto, pero en ese momento, todo parecía imposible. Con gran esfuerzo, me apoyé en mis manos y rodillas, tratando de levantarme. Cada movimiento me hacía sentir un dolor punzante, pero no podía permitirme rendirme. Pensé en mi abuelo, en Yuri y en las pocas cosas que me daban esperanza. Tenía que seguir adelante, por ellos y por mí mismo. Finalmente, me puse de pie, tambaleándome ligeramente. Miré alrededor del parque, asegurándome de que Kokujin ya no estuviera cerca, y comencé a caminar de regreso a casa. Cada paso era una lucha, pero con cada uno, sentía que recuperaba un poco de mi fuerza. Al llegar a casa noté que el abuelo no estaba, capaz salió de compras o a hacer algún recado. Aproveché ese momento de soledad para buscar un lugar donde pudiera sentarme y tratar de calmarme. Me dirigí a mi habitación y me dejé caer en la cama, sintiendo la mezcla de dolor y agotamiento que me invadía.
A pesar de la soledad de la casa, sentía un nudo en el estómago al recordar lo que había pasado en el parque. Mi mente estaba llena de pensamientos confusos y dolorosos. Tomé una respiración profunda, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con salir. Aunque sabía que no podría evitar enfrentar mis miedos y la situación en el futuro, en ese momento solo quería encontrar algo de paz. Cerré los ojos, esperanzado de que el día de mañana fuera mejor, sin saber que, solo sería el comienzo. Artes. Mientras me dirigía a la escuela, sentía que alguien me observaba. Me sentía inseguro e incómodo. Hasta que alguien me estiró hacia un callejón, siendo este Kokujin. Kokujin. Te creías que te ibas a escapar de mí, ¿verdad? Dijo, con una sonrisa cruel en su rostro mientras me empujaba contra la pared del callejón. Hiroki. Déjame en paz. Grité, tratando de zafarme de su agarre. Kokujin. Hoy no tengo tanto tiempo, así que solo unos golpes nada más, jeje. Dijo mientras reía de forma burlona. Me lanzó un puñetazo en el estómago, luego, un golpe en la cara que me hizo caer al suelo. Seguido de otro y otro. Cada golpe se sentía como una explosión de dolor, y a pesar de querer protegerme no podía evitar que el sufrimiento se acumulase. Kokujin. ¿Sientes esto? Esto, es solo el principio. Se inclinó sobre mí, mirándome con desdén. Traté de respirar con dificultad mientras él se mantenía sobre mí, disfrutando de mi humillación. Sentía la cabeza adolorida y la cara entumecida. El frío y duro suelo era lo único que sentía, mientras la desesperación y el miedo me envolvían. Hasta que finalmente, Kokujin se alejó, diciendo unas últimas palabras antes de irse. Kokujin. No faltes hoy a tu escuela, te espera una gran sorpresa jajaja. Dijo mientras reía con gracia y malicia, sacándome un escalofrío. Su risa se desvaneció, pero la amenaza permaneció, haciendo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Sabía que lo que fuera que Kokujin tenía planeado sería algo terrible, y no podía evitar sentir un profundo terror por lo que podría enfrentar en la escuela. A pesar de mi dolor y la dificultad para moverme, sabía que debía ir a la escuela. No podía darles a ellos la satisfacción de pensar que me habían derrotado. Con cada paso que daba hacia el edificio escolar, me esforzaba por mantener la calma y prepararme mentalmente para el desafío que sabía que me esperaba. Al llegar, muchos alumnos me miraban. Me miraban con desprecio. ¿Por qué me miran así? Vi a Yuri en la entrada de la escuela, mirándome con decepción. Hiroki. ¿Por qué me miran así? ¿Qué hice mal ahora? Las miradas de desprecio de los demás estudiantes me envolvían, como si cada uno de ellos supiera algo que yo no. Me sentía desorientado y desolado. Cada paso que daba hacia la entrada de la escuela se sentía más pesado, cada respiración más difícil. Me acerqué a Yuri, tratando de entender lo que estaba pasando. Hiroki. Yuri-san, ¿qué está pasando? ¿Por qué me miran así? Yuri. ¿En serio? ¿Hiciste eso? Mi mente no reaccionaba. ¿A qué se refería con eso? Yuri. ¿Tú abusaste de Nao-chan? Hiroki. ¿Qué? No, eso no es verdad. Respondí con incredulidad y angustia, eso no tiene sentido. ¿Quién te dijo eso? Yuri. Los rumores se esparcen de forma rápida, ¿es cierto? Me quedé en silencio, pensando en lo que dijo Kokujin. Te espera una gran sorpresa en la escuela. ¿A esto se refería? Yuri. Por tu silencio tal parece que es cierto. Hiroki. No, no es cierto. Yo nunca haría algo así. Yuri. Lo siento. Ella se fue, me dejó aquí, solo. Mi única luz. La única luz que cubría mi oscuridad. Se fue. Me quedé ahí, solo en el pasillo de la escuela, sintiendo que el mundo se desplomaba a mi alrededor. El eco de las palabras de Yuri resonaba en mi mente, junto con el peso de las miradas de los demás estudiantes. Hiroki. ¿Qué voy a hacer ahora? Pregunté en voz baja, casi sin esperanza. Mire a la nada, ella se fue. Caminé con la cabeza agachada, esperanzado de que todo fuera una simple pesadilla. Lastimosamente no era así. Miércoles. No fui a la escuela, mi abuelo ahora me mira con decepción. El ambiente en casa era denso. La decepción en el rostro de mi abuelo era evidente, y sentía su mirada pesar sobre mí mientras intentaba evitarlo. No me dirige la palabra. Ahora estaba en la habitación, acostado en mi cama mirando el techo. Hasta que mi teléfono vibró, lo agarré y vi una notificación de un vídeo. ¿Un vídeo? Rápidamente me levanté de mi cama. No. Por favor, no otra vez.
Al entrar en aquella notificación, las vi. Mamá, Nao, Kanoko y Ayumu teniendo sexo con Kokujin sonriendo maliciosamente a la cámara. Lágrimas salieron de mis ojos, mi visión se nubló por el dolor y la desesperación. Me desplomé en el suelo, el teléfono cayó de mi mano y el vídeo siguió reproduciéndose, cada imagen un recordatorio cruel de mi impotencia y del caos que había invadido mi vida. Sentí el dolor en mi pecho, el peso de la traición y la humillación aplastando mi ánimo. No sabía cuánto tiempo pasé allí, llorando en el suelo. Jueves. Obligadamente fui a la escuela, teniendo que aguantar las miradas acusadoras de mis compañeros y maestros. Pero lo que más me dolió fue ver a Yuri con una mirada de decepción. El resto del día transcurrió en un borrón de incomodidad y aislamiento. Las palabras de Yuri, la situación con Kokujin y el vídeo que había visto seguían atormentándome. Me sentía atrapado en un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. Cuando finalmente sonó el timbre para el final de la jornada, me levanté lentamente de mi asiento y salí del aula. Cada paso me parecía más pesado que el anterior, y la sensación de ser observado no desaparecía. Mientras caminaba hacia la salida, noté que los murmullos y las miradas de los demás estudiantes parecían intensificarse, haciéndome sentir aún más incómodo. Al llegar a la puerta de la escuela, me detuve por un momento. Miré alrededor, sintiendo el peso de la soledad sobre mí. La sensación de ser juzgado por todos me era insoportable. Decidí irme a casa sin hacer ninguna parada. No tenía la energía para enfrentar más situaciones difíciles en ese momento. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Mi abuelo estaba en su habitación, y no intercambiamos palabras. Me dirigí directamente a mi habitación, donde me dejé caer sobre la cama. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. El peso de la decepción, el dolor físico y emocional, y la sensación de traición se habían acumulado hasta un punto que parecía insuperable. 6 viernes. Mi cuerpo chocó contra un bote de basura en la escuela, miré arriba, viendo a los chicos que comenzaron a golpearme hace unos momentos. Los chicos se acercaron a mí, riendo y lanzando comentarios crueles. Sentía el dolor de los golpes y el desprecio en sus miradas. Estaba en el suelo, con el cuerpo adolorido y las lágrimas mezclándose con la suciedad del pasillo. Chico 1. ¿No te cansaste ya de ser un estorbo? Chico 2. Mira cómo estás, un completo desastre. Chico 3. Esto es solo el principio. Te vamos a hacer la vida imposible. Mientras intentaba protegerme con los brazos, el miedo y la impotencia volvieron. Los golpes seguían llegando, y el suelo se sentía cada vez más frío y duro. Mi mente estaba en blanco, solo sentía el dolor físico y el vacío emocional. Finalmente, los chicos se alejaron, dejando que me quedara allí en el suelo, con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza. La sensación de humillación era abrumadora. No sabía cuánto más podía soportar. Me arrastré hasta un rincón cercano, tratando de recoger las fuerzas para levantarme. Miré a mi alrededor, notando a algunos maestros mirando con satisfacción lo que me hicieron. Finalmente, con un esfuerzo doloroso, me levanté tambaleándome y traté de dirigirme a la salida. Cada paso era una lucha contra el dolor, pero sabía que tenía que salir de allí, lejos de las miradas y los comentarios crueles. Al salir del edificio escolar, el aire fresco me golpeó con fuerza, pero la sensación de liberación era mínima comparada con el peso de lo que había vivido. La muerte no suena tan mal. Me encontraba en el hospital, luego de un encuentro con Kokujin, quien me apaleó sin piedad mientras Nao y Kanoko miraban. Enfermera. Bien, ya está, no entiendo por qué te metes en peleas, no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Hiroki. Sí señora, no volverá a pasar. Obviamente, eso era mentira. Enfermera. ¿Quieres que llame a alguien para que te recoja o prefieres irte solo? Hiroki. Puedo irme solo, gracias. Al salir del hospital, me enfrenté nuevamente a la realidad del mundo exterior. Las calles parecían más frías y distantes, y el peso de los últimos eventos seguía pesando sobre mí. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío que sentía dentro de mí. Sabía que tendría que enfrentar a Kokujin y a todos los demás nuevamente, pero no estaba seguro de cómo. Mientras me dirigía a casa, el cielo se oscurecía lentamente, y el viento frío parecía cortar a través de mí. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido de mis pasos. Una sensación de desesperanza me envolvía, y a pesar de mi intento de mantenerme fuerte, la realidad me estaba aplastando.
Caminando a casa, mi teléfono sonó. Mañana en la plaza a primera hora de la tarde. Apreté mi celular con ira antes de lanzarlo al suelo, destruyéndolo en el proceso. Con el teléfono hecho pedazos en el suelo, sentí que mi frustración alcanzaba un nuevo nivel. La rabia y la desesperación se mezclaban en mi mente mientras observaba los fragmentos de mi celular esparcidos por el suelo. Me cansé, sabía que tenía que enfrentar lo que fuera que me esperara en la plaza. Pero en ese momento, me sentía completamente desolado y sin fuerzas para enfrentar otra confrontación. Me quedé allí, en medio de la calle, sintiendo el peso de la desesperación y la impotencia aplastándome. La noche comenzó a caer, y la oscuridad parecía reflejar el vacío y la tristeza que sentía por dentro. Ya no tengo nada que perder. 16:48 p.m. En medio de la plaza me encontraba en el suelo, lleno de sangre, mi sangre. Kokujin. Vamos, ¿eso es todo? Hablo antes de patearme el rostro con ira. Todo para la diversión de Nao, quien observaba con satisfacción la escena. Ya no tengo nada que perder. ¿Ya? No tengo nada que perder. Ya no importa nada, no importa lo que haga, ¿verdad? Ya no importa nada. Sin previo aviso, me reincorporé y di un puñetazo en su estómago, impactando con mucha fuerza. Se tambaleó hacia atrás, sorprendido por mi repentina acción. Aproveché ese momento para golpearlo en la cara, con toda la rabia que tenía. Kokujin, aún atónito por el golpe en el estómago, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que mi puñetazo en su cara lo hiciera tambalearse. El impacto fue tan fuerte que su cabeza se giró violentamente, y su expresión pasó de sorpresa a furia. Él intentó recuperarse, pero la rabia me daba una energía renovada. Lancé un segundo puñetazo, esta vez dirigido a su mandíbula, y lo golpeé con la fuerza de mi desesperación. Kokujin cayó de espaldas, el suelo absorbió parte del impacto mientras él trataba de recomponerse. Me lancé sobre él, sin darle tiempo para levantarse, y lo golpeé una y otra vez. Cada golpe era una liberación de mi dolor y mi frustración acumulada. A cada instante, el dolor de mis propias heridas se volvía más intenso, pero el coraje que sentía me mantenía en movimiento. Iba a seguir hasta que Kanoko me empujó, tirándome al suelo. Por lo que de forma rápida me reincorporé. La miré con odio, me acerqué de forma rápida para darle una fuerte cachetada que la hizo caer al suelo, mirándome de forma incrédula. Rápidamente vino Nao con un ladrillo, por pura suerte lo esquivé. Y le di un fuerte puñetazo en la mandíbula que la mandó directamente al suelo. Con las dos caídas, mi atención fue directamente a Kokujin, quien aún yacía en el suelo aturdido. Me subí encima de él y lo golpeé una y otra vez. Hiroki. ¿Ves? Te dije, que no siempre sería tu marioneta. Exclamé con euforía. Una sonrisa apareció en mi rostro. Agarré una piedra que estaba cerca y lo alcé sobre la cabeza de ese negro de mierda. Hiroki. Goobyen-iga, dije, a punto de bajar a toda velocidad la piedra. Crack. Lentamente, caí al suelo. Mi cabeza sangraba, y luego vi a Kanoko con una piedra en sus manos manchada con mi sangre. Cerré mis ojos, cayendo inconsciente.